Dios les bendiga, queridos estudiantes. Bienvenidos a sus clases tutoriales. Vamos el día de hoy a compartir este verso bíblico que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esto lo encontramos en el libro de Salmos 23:4. También te dice aquí: no temas. Si tú analizas este mensaje que Dios pone en tu vida, en mi vida, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, no temeré mal alguno. Cada uno de nosotros tenemos que apropiarnos de esta palabra. En medio de cualquier circunstancia, dice la Biblia, pues estamos viviendo una época muy difícil de la historia. Fuimos azotados por la pandemia, guerras, y en medio de esa sombra de muerte, Dios nos guarda, nos protege, porque Él está con nosotros, y no tememos del día malo, y no permitamos que el temor, la inseguridad, la duda se apodere de nosotros. Sigamos confiando en Dios y sigamos esperando bajo el abrigo del Altísimo. Aquí el salmista también nos dice: tu vara y tu cayado nos infunden aliento, nos infunden fuerzas para avanzar, fuerzas para seguir confiando que Dios está conmigo, que Dios está contigo. Y si Él está conmigo, soy un vencedor. Dios está contigo, tú eres una vencedora, tú eres un vencedor. Amén. Dios te bendiga. El tema del día de hoy: expresiones algebraicas. Vamos a definir ciertos conceptos para poder entender este tema, que no es difícil. Vamos a conocer qué es un término algebraico. Dice acá la teoría que un término algebraico es la unión de constantes con variables. La constante es la parte numérica. Este es un término algebraico. Un término algebraico va a tener dos partes. Una parte que es la parte numérica, o también llamado constante o coeficiente, y una parte variable que son las letras. Esto es un término algebraico. Para hacer un término algebraico debe reunir ciertas características. Dice acá que los exponentes no pueden ser variables. O sea, aquí tenemos 4x elevado a la y. Como esto y es el exponente y es una variable, entonces este término no es un término algebraico. Aquí tenemos otro ejemplo: 6x elevado a la cuarta. Esto sí es un término algebraico. Ahora, ¿qué habla con respecto a los exponentes? Que los exponentes no deben ser números irracionales. Ojo, que los exponentes no pueden ser números irracionales. ¿Y qué son los números irracionales? Aquí tenemos 4 ejemplos de números irracionales. Son aquellos números que tienen pues como desarrollo, son números decimales hasta el infinito. Esto de aquí son números irracionales y estos números no pueden ser exponentes. Si yo tengo aquí en mi término algebraico como exponente un número irracional, no es un término algebraico. Y si tengo aquí 4x elevado a la 2 tercios, 2 tercios no es un número racional, por lo tanto esta expresión sí es un término algebraico. Expresión algebraica, EA. Es aquel conjunto finito de términos algebraicos. Aquí tenemos una expresión algebraico porque tenemos varios términos que están unidos por medio de la suma, puede ser restas también. Ahora, ¿qué características debe tener mi expresión algebraica? Así como el término algebraico tenía características, aquí también hay ciertas características que nos van a determinar si es o no es una expresión algebraica. El punto más importante es que mi expresión algebraica debe tener cantidades finitas. Dice que es un conjunto finito, o sea, debe tener fin. Aquí vemos que 1 más x al cuadrado más puntos suspensivos, o sea, este es un término infinito, por lo tanto, todo esto no es una expresión algebraica. Aquí hacia arriba, 3x al cubo más 2x al cuadrado y a la cuarta más raíz cuadrada de x. Esto sí es un término o una expresión algebraica. Cuando hablamos de términos semejantes, se refiere a que cada expresión algebraica presenta la misma parte variable. Aquí yo lo he puesto en rojo. 2 o más términos tienen la misma parte variable. Aquí tenemos menos 4x al cuadrado. Aquí tenemos otro término, 0,3x al cuadrado, más 1 tercio x al cuadrado. Vemos que aquí estos 3 términos tienen la misma parte variable, x al cuadrado. Por lo tanto, estos 3 términos son semejantes. Aquí unos cuantos ejercicios. Dice: escribe dentro del paréntesis S si es una expresión algebraica y N si no lo es.
Aquí vemos 3x a la quinta y al cubo menos 5xy más 2 tercios x sexta y quinta. Vemos que es un término que tiene cantidades finitas. Sus exponentes son números racionales. Entonces, esto sí es una expresión algebraica. Por lo tanto, aquí ponemos la letra S. En la siguiente expresión, 5m elevado a la a, b elevado a la 3 o al cubo menos 2x elevado a la quinta. Aquí vemos en esta expresión que m tiene un exponente literal, una letra. Entonces, esta no es una expresión algebraica. Ponemos la letra n. 3x al cuadrado más 5y a la sexta más 3 hasta el infinito. Esta expresión tiene términos infinitos, por lo tanto tampoco es una expresión algebraica. Y por último, 7x elevado a un número irracional menos 3x a la sexta más 5, por tanto no es una expresión algebraica. Siguiente ejercicio. Une con una línea los términos que son semejantes. Entonces, para que sean términos semejantes, la parte variable tiene que ser la misma, x al cubo. Vemos aquí en esta fila dónde está x al cubo, aquí está. Por lo tanto, vamos a unir esta con esta. Siguiente, un x al cuadrado y. Vamos a darnos dónde está el 1, x al cuadrado y, aquí está, x al cuadrado y, unimos esta con esta con esta. M cuadrado n a la cuarta, aquí está, esta con esta. M cubo n, acá está al revés, n m cubo, pero es la misma parte literal, la misma variable, pones al revés, porque el orden de los factores no altera el producto. En este caso las letras tampoco, unimos y listo. Siguiente ejercicio. Marca las expresiones algebraicas. ¿Cuál de ellas es una expresión algebraica? Vamos a analizar el 1. Vemos menos 12x y menos 2m al cubo y cuadrado. Esta sí es una expresión algebraica. ¿Qué más? 39x a la quinta y sexta más. Vemos que acá es el infinito. Esto no es una expresión algebraica. Vamos marcando aquí. El siguiente, x 7 a la séptima y al cuadrado menos 12xy. Esta sí es una expresión algebraica porque sus exponentes son números racionales y es una cantidad finita. Por lo tanto, esta sí es una expresión algebraica. El siguiente, 16x al cuadrado y elevado a un número, pareciera que fuera un número irracional, pero vemos que raíz cuadrada de 16 es un número que sí tiene un valor exacto, que es 4, más 2 raíz cuadrada de 5. En este caso sí es una expresión algebraica porque sus exponentes de las variables son números racionales y es una cantidad finita también de términos. Sí es una expresión algebraica. Siguiente, 3x elevado a la a más 4x al cubo y menos 6. Esta expresión no es una expresión algebraica porque el exponente de la variable es una letra. No es. Siguiente ejercicio. ¿Qué nombre llevan las partes señaladas? Aquí tenemos las partes de una expresión algebraica. Entonces aquí podemos decir que d, que es la parte numérica, es el coeficiente o constante. Todo A es un término algebraico, ¿no? Porque el término algebraico está formado por una parte constante y una parte variable. Todo A es un término algebraico. Vamos a ir colocando los nombres. Aquí en B solo señala la parte variable, o sea, B es la variable. Dijimos que C es una expresión algebraica. Una expresión algebraica es la unión de dos o más términos mediante una suma o una resta. C es una expresión algebraica. D es la parte constante o la parte variable, la parte numérica. Y E es nuestros exponentes. Bueno, chicos, hasta aquí es el tema del día de hoy. Aquí tiene su actividad domiciliaria. Y ya nos estamos comunicando hasta la próxima grabación. Dios me los bendiga.